A partir de este momento compartimos Cascos Azules, argentinos por el mundo en misión de paz. Idea y dirección general, Eduardo Kundins. Conducción y producción, Valeria Díaz. Desde Madrid, nuestra corresponsal Sabrina Janusevsky. Cascos Azules, argentinos por el mundo en misión de paz. Buenas tardes Argentina, buenas tardes Haití, Colombia, buenas tardes a todos los que nos siguen, gracias por estar del otro lado, gracias por el like con el cual sobrevivimos y bueno, y gracias por adherir a esta forma de visibilizar a nuestros héroes contemporáneos, la gente que hoy mismo a esta misma hora está en lugares complicados. Testigos, no digo socios porque no lo son, pero testigos de una situación realmente complicada como lo está el mundo y como quizá la Argentina deba involucrarse para tratar de que la paz sea una realidad. Valeria, gracias por estar también. Buenas tardes, Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Charlie, Juan Piaggio. Y buenas tardes a toda la audiencia. Y bueno, Eduardo, ayer fue el Día de la Paz. El Día Internacional de la Paz. Vamos a hacer un pequeño panegírico de cuándo comienza. Quizá va a llamar la atención, pero la primera vez que se celebra el Día de la Paz, un 21 de septiembre, y tiene una razón de ser esto. Fue justamente un 21 de septiembre del 83. Ese año... al año siguiente de lo que fue la guerra de Malvinas, nuestro conflicto con el Reino Unido, todavía aún con las heridas abiertas y de algún modo, quizá paradójico, de algún modo se celebra en esa fecha y hay una razón que justamente tiene que ver, y lo vamos a desarrollar a lo largo del programa, la convocatoria que hace Naciones Unidas para la asamblea de todos los septiembres, de todos los años, en las cuales se dan cita todos los presidentes, y es la gran oportunidad de las reuniones de los presidentes, son los primeros mandatarios, los que de algún modo, tendrán la lapicera al día de mañana para poder resolver los problemas de la conflictividad que tanto lastima al mundo. Sí, yo ayer estuve en contacto igual con la gente desplegada, tanto en Chipre, estuve hablando con el Sahara Occidental, con República Centroafricana, o sea, estuve en contacto con esta gente. Bueno, ahí el operador me está diciendo que tenemos la comunicación. Quiero presentarlo antes. En esta emisión contamos con una comunicación con el comandante mayor retirado Gustavo González Mecosis, de la Gendarmería Nacional, quien nos va a contar su representación en Haití, Eduardo. Buenas noches. ¿Me escucha? Sí, ¿qué tal, Valeria? ¿Cómo estás? Buenas noches. Todo bien, gracias a Dios. ¿Usted? Bien, muy bien, acá en la ciudad de Mendoza. ¡Oh, qué lindo! Nos queremos ir con usted. Siempre hay algo para compartir. Sin duda. Yo me siento un poquito mendocino. He vivido 5 años en esa maravillosa provincia, así que Gustavo, toda nuestra sana envidia y el honor de poder compartir un rato de las reflexiones y las vivencias que has tenido. Duda mía, antes de que comencemos con la entrevista, ¿cayó nieve ayer allá? Porque estuve viendo algo por los videos y demás, entonces, por la zona en la que usted está. Sí, no en la zona de la ciudad exactamente donde yo estoy, pero sí el paso internacional a Chile estuvo cortado por nevadas. Sí. Qué raro. Bueno, algunos días más para las leñas de nieve tendremos, o Penitentes, esa zona también. Penitentes lamentablemente ha tenido un año muy pobre en nieve. Ha habido algunas nevadas, pero no suficiente como para esquiar. Se ha hecho sí un parque deportivo invernal, pero no ha tenido el apoyo de las nevadas en este año.
Sí, en leña. Las leñas, en parte, creo que comenzó este año un poquito más tarde la temporada porque las nevadas se atrasaron. Pero sí, estuvieron, las leñas estuvo trabajando. Bueno, bueno, Gustavo, saberte que has estado en Haití nos lleva, nos mueve a preguntarte las inquietudes que puedas llegar a tener de tu conocimiento previo allá por los 90. Nosotros de algún modo hemos seguido un número de cerca de 900, el número exacto no lo tengo acá conmigo ahora, pero de nuestra gendarmería que participaron en las misiones previas a lo que después fue la MINUSTA. Contanos un poco de esas vivencias y de lo que nos puedas narrar de tu experiencia. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por el contacto, Eduardo, Valeria. La verdad que sorprendido y al mismo tiempo agradecido de que nos permitan a través de este medio contar algunas de nuestras vivencias, que muchas quedan en el olvido y otras pasan a la historia. Como ustedes habrán podido ver, bueno, Gendarmería estuvo casi 13 años en Haití, en distintas misiones, pasando por distintas etapas. Hay una etapa previa que hay que considerar, que no sé si ustedes la tienen por allí en los anales de la historia, pero en el año 1994 se produjo la recuperación por parte de la Armada de los Estados Unidos de la isla, luego de haber sido derrocado el presidente Jean-Bertrand Aristide por Raúl Cedras, que era el general que estaba a cargo de las Fuerzas Armadas haitianas en ese momento, y que produjo, bueno, una nueva dictadura en Haití, ¿no? Sí. Y en esa oportunidad nosotros tuvimos una primera aproximación a través de la frontera haitiano-dominicana, que estuvimos trabajando juntamente con otros países como Estados Unidos, como Canadá, para ir palpando un poco cómo estaba esa situación previo al que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas determinara la necesidad de una intervención de Naciones Unidas o de una misión de paz. Y luego se produjo ese desembarco. Recuerdan ustedes que había un bloqueo económico, un bloqueo naval, y bueno, se determinó de que era el momento oportuno, y luego sí se produce el desembarco, y Gendarmería estaba preparándose como fuerza especializada en fronteras, pero al mismo tiempo en restablecimiento del orden público en Puerto Rico, juntamente con fuerzas de Estados Unidos. Y luego de que se produjo el desembarco, la recuperación de la isla y todo lo demás, Gendarmería es la primera fuerza que desembarca en cuanto a cierto orden policial para restablecer el orden público, porque las Fuerzas Armadas de Estados Unidos habían obviamente recuperado el territorio, pero no estaban en condiciones de restablecer el orden público, el orden institucional y todo lo demás. Así que ahí se produjo la primera aproximación y se forma el primer escuadrón de gendarmes, que se llamaron monitores en aquel momento, que luego pasaron así a que se establecieron después de ese desembarco y después de la recuperación de la isla, en este caso de la parte de Haití. No sé si esa etapa ustedes la tenían en el registro. Forma parte de esto que te debo, que de algún modo lo vamos a subir a la página web, de algún modo para corroborarlo. Yo lo he presentado en su momento a partir de un estudio de tipo académico, y quiero ir un poquitito más, y seguramente a vos te va a despertar algún tipo de memoria esto. Cuando a nosotros nos llega la orden de embarcarnos, de armar lo que va a ser la participación ya de Fuerzas Armadas en el 2004, te acordarás ahí también con Aristide, se escapa el presidente, bueno, el drama de lo que fue el 200 aniversario de la independencia de Haití, que se festeja lamentablemente de esta forma tan luctuosa. Yo recuerdo para febrero aproximadamente haber ido a ver a quien era el segundo de la Gendarmería, que era el comandante general o comandante mayor Chamot. ¿Lo ubicás a Chamot? El apellido Chamot, sí. Perdón, Eduardo, se me cortó un poco la comunicación. El comandante Chamot, ¿lo ubicás? Sí. Sí, por supuesto, sí. Bueno. Sí, comandante Chamot, sí. Yo
a mí me tocó la responsabilidad de lo que era la arquitectura de esa participación ya de Fuerzas Armadas, y una de las cosas que quise superar era, bueno, preguntarle a nuestra gendarmería sus antecedentes, su conocimiento, para de algún modo que nos derramen un poco esa experiencia para lo que iba a ser la participación nuestra. Y tuve una reunión realmente muy importante, muy sustancial con el comandante en el edificio Centinela. Este es un poco mi recuerdo y mi reconocimiento a la gendarmería que nos habían precedido. Sí, el comandante general Cristian Chomón, que era el subdirector nacional en aquel momento, él también tuvo su participación allí en un momento dado, sobre todo en el comienzo que te estoy hablando, luego del año 94, mediados del año 94, que fue la recuperación, como decía, de la parte haitiana, que luego sí se vinieron a restablecer las sucesivas misiones de Naciones Unidas. Claro. A mí me tocó participar particularmente en el Escuadrón Especial Güemes número 4, o sea, fue el cuarto contingente en el año 1999. Ajá. Allí, bueno, ya encontramos una misión que estaba como representante un delegado Julian Hastron, que era el delegado de Reino Unido en ese momento, por parte del secretario general de Naciones Unidas, que era Kofi Annan. Así que esa misión estuvo presidida por él y, bueno, nosotros estuvimos por un lapso de 6 meses trabajando allí, que era el plazo en el cual se iban relevando los distintos escuadrones de gendarmería. Estos escuadrones estaban compuestos por personal de los destacamentos móviles, las unidades móviles de gendarmería, porque la misión que teníamos nosotros era custodiar a todos los miembros de Naciones Unidas que estuvieran desplegados en todo el territorio haitiano. Uh-huh. Entonces, no solamente el headquarter, es decir, la sede central, sino también los materiales. Teníamos a nuestro cargo, por ejemplo, la custodia de los helicópteros que eran soviéticos, eran rusos. Sí. En los vehículos de Naciones Unidas teníamos planta potabilizadora para Naciones Unidas que se había hecho ex profeso en el aeropuerto también bajo nuestra custodia, alimentos, y también teníamos que dar custodia a cada uno de los miembros de Naciones Unidas desplegados. En general había muchos desplegados por parte tanto civiles como también del área policial y militar de distintos países. Así que con esos helicópteros nosotros recorríamos permanentemente los distintos poblados donde estaban los funcionarios de Naciones Unidas para ver cómo estaban, hacer un reconocimiento de las condiciones de seguridad en la cual estaban e incluso prever eventualmente algún tipo de recuperación de estas personas en el caso de que hubiera algún malestar, alguna sublevación o algún problema interno dentro de la República Haitiana, y poder recuperarlo sano y salvo y traerlo a Puerto Príncipe, de ahí proceder a las evacuaciones que se dispongan. Por eso también nosotros contábamos con apoyo de equipos de Canadá, que eran unos vehículos blindados, que también nos servían para atender cualquier problema de disturbio. Tal cual. Pero debo decir algo, Eduardo, en particular. Nosotros nos encontramos, si bien al ser el cuarto escuadrón con un proceso prácticamente bastante estable, tan estable, a tal punto de que nosotros llegamos a disponer con el entonces jefe de unidad, porque yo era el segundo jefe, el jefe de unidad era el comandante principal Eduardo Joffre, que luego fue director de la parte de relaciones exteriores nuestra, y nosotros encontramos eso a tal punto de que decidimos de que no era necesario, y mira lo que te digo, no era necesario llegar a usar armas, portar armas, porque nosotros resolvíamos los conflictos un poco con la bandera que teníamos en el hombro, es decir, la bandera argentina. Qué lindo. Fíjate el punto, porque acá le debemos dar las gracias, lo que son las cosas de la vida, le debemos dar las gracias a Maradona, porque a Maradona con la selección argentina eran el boom dentro de Haití. Y
Y cuando veían la bandera argentina, los ciudadanos haitianos, no entraban con nosotros en una empatía tan particular que nos permitían resolver los conflictos cuando se presentaban distintos conflictos sociales, por ejemplo, y corría peligro algún miembro de Naciones Unidas en alguna delegación. Y nos permitía a nosotros simplemente con ir y conversar con ellos, resolver los conflictos sin necesidad de intervenir con usos de armas. Así que eso fue muy importante para nosotros, para la seguridad del personal y para la seguridad de los habitantes de Haití también, por supuesto, no tener que llegar a usar o emplear armas. Y lo digo esto porque el fútbol era una cuestión que estaba dividido, el país haitiano estaba dividido, hoy debe ser igual, estaba dividido en los afectos a Brasil y los afectos a la Argentina. Tal cual, eso siguió la época, 10 años más tarde todavía seguía ese aspecto. No, realmente es muy lindo escucharte, y aparte la dicción tuya un placer, te estoy piropeando, Gustavo, realmente gratísimo. No, gratísimo porque nosotros que queremos hacer un culto a la comunicación, bueno, vos la estás honrando de una forma maravillosa. Mira, nos debemos a la publicidad que permite que esto salga al aire. Te dejo una pregunta picando, porque de algún modo yo te voy a invitar a un momento que creo que te ha tocado vivir a vos y que fue en marzo del 99, que nosotros siempre cuando llegamos a esa época del año hacemos un homenaje a lo que fue, yo digo, la catástrofe más grande que ha sufrido Argentina en misiones de paz, y que tu gente, nuestra gente, la tuya, la mía, la de todos, de Gendarmería, que sufrió. Y vos hace un rato me hablabas de helicópteros, y esto ¿te parece lo desarrollamos inmediatamente después de la pausa? ¿Puede ser? Sí, cómo no, por supuesto. Vamos entonces. Fundación de Apoyo al Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares. Desde 1992, apoyando al Instituto y las delegaciones de todo el país para mejorar la atención de los beneficiarios mediante obras y equipos. A través de la Fundación, el IAF realiza donaciones de equipamiento médico encuadrado en el convenio firmado con las Direcciones Generales de Salud de las 3 Fuerzas Armadas Argentinas. www.fundacionyaf.org. Cascos Azules Argentinos es auspiciado por la Sociedad Militar Seguro de Vida. Sociedad Militar Seguro de Vida, 120 años contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus asociados, brindando servicios mutuales en todo el país. El mutualismo constituye el sistema social solidario más antiguo y como tal, solo Sociedad Militar Seguro de Vida puede generar el espíritu de una mutual que lo guíe en todas sus acciones. Para ello, cuenta con el valor más importante que posee: su personal. Para ayudas económicas, ahorro mutual, administración de haberes, tarjetas de crédito y débito, el horario de atención personalizada de la sociedad es de 7:45 a 13 horas. Sociedad Militar Seguro de Vida. Bueno, seguimos entonces con Gustavo Adolfo González Mecochi, y espero haberlo pronunciado bien, todo correcto. Y nos meteríamos entonces a la pregunta que había quedado pendiente, no sin antes decirte, vos mirá, que a nosotros nos alegra que nuestros auspiciantes, tanto la Fundación del IAF como Sociedad Militar, son instituciones integradas también a las fuerzas federales, a todas las fuerzas federales, a las de seguridad y armadas, así que de algún modo también nuestro reconocimiento. Gustavo, seguís ahí, ¿no? Sí, por supuesto, sí, acá estoy. Sí. Bueno, nos referíamos a ese luctuoso, doloroso 14 de marzo del 99, en que 6 miembros de nuestra Gendarmería fallecen ahí en la Miponu,
en tu Haití. ¿Estabas ahí vos cercano, eras contemporáneo de este incidente? Contanos un poco de lo que te acuerdes. Sí, en realidad no, Eduardo, eso fue del contingente número 3, nosotros fuimos el 4. El 4. Pero sí, obviamente que cuando nosotros hicimos el relevo de esa unidad que estaba allí, que sufrió la pérdida de estos 6 camaradas, por supuesto que el ambiente no era el mejor. Por supuesto. En absoluto. El pesar todavía estaba en el aire allí, y si bien nosotros íbamos con gente nueva, gente fresca, el hecho fue tan trágico que motivó de que nuestro personal tuviera al comienzo bastantes dudas en subir a los helicópteros para hacer los patrullajes. Por supuesto. Lo cual motivó de que con el jefe de unidad tomáramos un vuelo cada uno, claro, para poder acompañar a nuestro personal y que nuestro personal se sintiera acompañado también por nosotros para ir a cada uno de los lugares donde teníamos que ir. Luego de ese evento, que sí fue realmente un hecho, lo que a mí me tocó fue recibir en un acto que se hizo en la Escuela de Gendarmería Nacional, allí en Ezeiza, fue recibir los cuerpos, que se hizo un acto muy solemne, y fue realmente muy trágico, ¿no? Pero bueno, la verdad que lo que nosotros palpamos estaba muy reciente, lo que había sucedido, estaba muy reciente, e incluso luego tuvimos oportunidad de ir, porque quisimos ir al lugar donde se había producido el siniestro, y allí, por iniciativa del jefe de unidad, levantamos una ermita con la Virgen, nuestra patrona, de la Señora de Luján. Y esa Virgen está arriba del cerro, en un monolito, en una cápsula de vidrio grueso, porque ahí corren vientos muy fuertes y llega a haber algunos fríos muy fuertes. Y además hay población en la zona también cerca, población que no se ve pero que aparece. Cuando nosotros fuimos a hacer este homenaje allí con el capellán castrense que teníamos designado por Naciones Unidas, se levantó esta ermita, se hizo una solemne misa, fuimos con la cantidad de gente que podía caber en un par de helicópteros grandes, y bueno, lo lindo de esto, en este aspecto, es que la misma gente que haitiana, ¿no?, de los lugares ahí cercanos, eso es todo selva, es todo monte, y se acercó a compartir la misa con nosotros. Y esa gente, después nosotros hablando con ellos, era gente que había ayudado a los compañeros nuestros que habían caído allí en ese lugar. Así que fue realmente una ceremonia muy emotiva, muy llamativa también por este hecho, ¿no? Que la misma gente haitiana nos acompañara en esa misa, que a pesar de que no entendían el idioma, ellos también asistieron solemnemente y venían caminando, subiendo a ese cerro, de distintos sectores que nosotros no sabíamos de dónde salían, pero se acercaron y pudimos compartir una misa allí en ese lugar. Y a partir de entonces está esa ermita allí con esta Virgen, ¿no? Gustavo, qué importante esto que nos estás diciendo, porque realmente, mirá que nos ha tocado estar, de algún modo este programa empezó allá en el 2008, en plena participación en Haití, de algún modo por su causa. Con lo cual estás completando un dato del que no conocíamos, y esto es realmente inagotable y es muy valorable, muy valioso esto que nos estás compartiendo, porque desnuda qué sé yo, perfiles que uno no conocía, y de algún modo nos permite que la gente, los que menos conocen de Misiones de Paz, se puedan interiorizar de este tipo de detalles. Realmente quedo muy conmovido con esto que nos estás contando, y un poco la pregunta que yo quería hacerte, una de las últimas, porque se nos vuela el tiempo, es terrible. ¿Qué es lo que te sorprendió? Vos que debes haber viajado a más de un lugar, o has tenido que enfrentar situaciones un poco complicadas, ¿qué es lo que te llamó la atención? ¿Qué es lo que te sorprendió en tu estancia en Haití, Gustavo? Bueno, Eduardo, nosotros obviamente, más allá de
de las referencias que teníamos de las unidades que habían estado antes que nosotros, que obviamente van dejando una información muy rica de todas las tareas que se van realizando y de las cosas que se van enfrentando. También hicimos nuestros propios deberes y estudiar toda la historia de Haití para comprender un poco cómo era esa cultura y poder entender a esta concepción sociológica, ideológica de qué nos estábamos enfrentando para poder afrontar los conflictos, sobre todo en materia de negociación, ¿no? Para resolver un conflicto en lo posible por medio de la negociación, por medio de la palabra. Bueno, te digo, algunos aspectos a nosotros nos favorecieron en ese sentido. Primero, que Gendarmería logró un vínculo muy importante con la población. Se ayudaban, por ejemplo, en un lugar clave de los más críticos que había en Puerto Príncipe, que todavía debe estar, por supuesto, que es Cité Soleil, este barrio tan difícil, tan duro por la pobreza, por la droga, por toda la situación que están viviendo. Ahí adentro había un colegio de monjas. Estas monjas ayudaban a las madres haitianas y le enseñaban oficios. Y nosotros, me acuerdo que fuimos un par de veces y llevamos cosas, no solamente algo de comida y esas cosas que, bueno, siempre son importantes, sí, pero llevamos materiales para que las mujeres pudieran trabajar. Ellas hacían unas tarjetas bordadas muy bonitas, que yo tengo guardadas algunas ahí en mis recuerdos, y otras cositas así que ellas distribuían y vendían, y bueno, por supuesto les enseñaban muchas cosas, así que nosotros llegábamos a esos barrios tan conflictivos, con las medidas de seguridad del caso, pero caminábamos bastante bien, bastante libremente por allá dentro de esas calles. Y lo que sí, lo primero que me impactó fue la situación crítica que se vivía de criminalidad entre vecinos. Ahí todo se resuelve, y lo voy a decir de una forma un poco cruda, se resuelve a machetazos. ¿Sí? Era muy común, lamentablemente, era muy común y era parte de nuestro trabajo, observar en las calles cuerpos que estaban tapados con una rama que esa rama señalizaba que allí había un cadáver, pero que nadie tomaba medidas con eso. Y era seguramente algún cuerpo que había sido ajusticiado en alguna pelea vecinal o en alguna pelea entre algunos grupos que podía haber allí. Y bueno, nosotros teníamos que tomar intervención, parar el tráfico, solos como estábamos, parar el tráfico, llamar a la policía, que era incipiente, recién se estaba armando, era una policía muy poco instruida, y bueno, todo eso nosotros teníamos que trabajar, y después sí intervenían también los monitores policiales, que eran distintos a nosotros. Nosotros teníamos gendarmes que eran monitores policiales, que estaban instalados en unidades policiales de distintos sectores de Haití, y eran los que instruían y le enseñaban cómo hacer actuaciones, cómo tomar medidas, cómo proceder a la gente haitiana. También había de otros países, por supuesto. Entonces, encontrar esos cuerpos como si nada, y que la gente pasaba al costado, pasaban los vehículos, nadie hacía nada, simplemente había una rama que lo señalizaba, y a lo sumo respetaban de que estaba la rama y se hacían a un costado. Bueno, esas luchas crueles, digamos, eran un punto de impacto, más allá de la pobreza y todo lo que vivían, ¿no? Y después lo otro, que nosotros teníamos con nosotros, nuestro contingente, un médico, el doctor Traverso, era nuestro oficial de sanidad, y nosotros tuvimos la suerte de trabajar con el Hospital Militar de Estados Unidos, y al mismo tiempo nuestro médico atendía, pero por voluntad propia, porque él había estudiado mucho enfermedades tropicales, pero no había tenido la práctica efectiva. Y ese era un caldo especial para estudiar todo lo que pasaba en cuanto a enfermedades tropicales. Entonces él atendía de mutuo propio en el hospital local, en el hospital público. Increíble. Así que eso también les brindó a él una gran experiencia para nosotros atender. Nosotros tuvimos cuatro casos que nunca se supo qué bacteria o qué virus había afectado a nuestro personal, a tal punto que tuvimos que evacuarlos a la Argentina.
para que pudieran ser asistidos en nuestro país. Y nunca se supo qué virus lo había atacado, pero era algo que los dejaba, los destruía, desde el punto de vista digestivo los destruía. Y bueno, son cosas que uno dice, bueno, las lee y dice acá, uno no sabe qué es lo que hay. Bueno, nuestro organismo tampoco estaba preparado, por más que nos pusieran 80 vacunas, en realidad eran 8, pero digamos, por más que nos pusieran todas las vacunas que en Argentina se podrían prever para enfermedades tropicales, allí había cosas que no nos cubría el organismo. Así que había que tener mucho cuidado en ese aspecto también. Gustavo, muy interesante lo que contás, la verdad que nos deja la piel de gallina, como quien diría, pero viste, el tiempo en la radio vuela. Tirano. Entonces, yo quiero que le cuentes a la audiencia, antes de despedirte, desde ya te agradezco por esta comunicación y quiero que le cuentes a la audiencia las fotos que me mandaste, cómo te las sacaste, cómo fueron, porque sé que, me imagino que no es que te vivías sacando fotos, pero no sé si viste que subí un video tuyo con esas fotos. Bueno, sí, nosotros estuvimos, al estar muy próximo, nuestra base estaba voy a tratar de ser lo más rápido posible y breve, nuestra base estaba ubicada en un extremo del aeropuerto internacional de Puerto Príncipe, que tiene una sola pista. Y en un extremo estábamos nosotros, que protegíamos en ese mismo extremo, estaban los hangares de los helicópteros rusos y estaban los hangares de los vehículos, todos los vehículos de Naciones Unidas. Y del otro sector, en el otro extremo, estaban las fuerzas militares de Estados Unidos. Así que nosotros, de alguna manera, digamos, el aeropuerto estaba controlado porque obviamente en ese aeropuerto se basaba toda la operación logística de Naciones Unidas y la asistencia humanitaria, fundamentalmente. Entonces, también teníamos una unidad, una base, que eran unos viejos galpones, unas viejas barracas que luego, con la sagacidad del gendarme, se fueron acomodando y haciendo habitaciones con pedazos de madera, etcétera, etcétera. Todo lo que, por ejemplo, venían cajones de Naciones Unidas, nosotros los aprovechábamos y dividíamos, hacíamos paneles y se dividían habitaciones, etcétera, etcétera. Bueno, eso lo hemos hecho en la frontera y lo hicimos ahí. Pero teníamos una unidad y nosotros teníamos una base, y en esa base, bueno, sacábamos esas fotos, luego nosotros recorríamos mucho, prácticamente todo Haití, fundamentalmente Puerto Príncipe con los vehículos, pero con los helicópteros íbamos a Cabo Haitiano, a Goneb, a Jacmel, a muchos lugares donde íbamos desembarcando, íbamos viendo qué pasaba, dónde estaban los monitores internacionales, que eran de distintos países, había Estados Unidos, había de África, de Canadá, de Estados Unidos, bueno, franceses, había gendarmes franceses. De hecho, el jefe de la misión policial de Naciones Unidas era un coronel de la gendarmería francesa, con lo cual nosotros teníamos también bastante afinidad. Así que la verdad que la experiencia fue fantástica. La experiencia fue fantástica, más allá de todas estas cosas que uno puede llegar a enfrentar. Pero bueno, es parte de lo que hace a la experiencia profesional, ¿no? Y nos enriquece totalmente. Así que el agradecido soy yo con ustedes, porque hay cosas que siempre quedan guardadas y bueno, en esto ustedes me dan la oportunidad de comentar algunas cositas por ahí que son pequeños detalles que no están en los libros de historia. Bueno, gracias Gustavo, te mandamos un abrazo enorme y muchas gracias por tu participación. Que no va a ser la última seguramente, ¿eh? Bueno, perfecto. A disposición de ustedes. Ha sido un placer realmente. Un abrazo y gracias por haber comprendido cuál es el mensaje. Gracias. Buenas tardes. Ante todo quiero agradecer a la producción del programa Cascos Azules para permitirnos a los gendarmes que participamos en las misiones de paz a contar nuestras anécdotas que sean de interés para todos, que muchas veces son desconocidas y la gente, el argentino en general, no conoce lo que hace nuestro país por la paz en el mundo. En este contexto le comento que soy el suboficial mayor retirado José Martín Ostúbal y en el año 2000 estuve como casco azul en Timor Oriental. Yo fui asignado a la segunda región en grado de importancia en el país, una zona que se llama Bacau,
y dentro de las funciones mías era coordinar la formación de la nueva policía de Timor Oriental. Yo viajaba semanalmente desde Baucau hasta Dili, la capital, por cuestiones de trabajo, y cuando volvía hacia Baucau me encuentro con un control que efectuaban las fuerzas jordanas que estaban afectadas en Baucau para la seguridad, y me comentan que había una reunión, que ellos no tenían intérprete en ese momento, y yo hablaba, o sea, entendía el idioma local, que era un 50% portugués y otras palabras que por la necesidad de comunicación nuestra en la actividad diaria, yo le fui agarrando la mano y entenderlo en poco tiempo. Bueno, acompañado por los militares, por una patrulla, nos acercamos hacia la casa, hacia la zona, al poblado donde se estaba realizando esa reunión, y cuando llegábamos yo escucho que era el rosario rezado en el idioma local. Le comento al capitán que se quedara tranquilo, que era una ceremonia religiosa, y grande fue mi sorpresa al ver que esa ceremonia se estaba realizando alrededor de un grupo de cruces que simulaban tumbas. Obviamente los cuerpos no estaban, era el lugar donde habían muerto algunas personas, y una ceremonia similar a lo que se hace en nuestro país, al velorio de la cruz. Bueno, cuando nos acercamos más, veo que cada cruz tenía un objeto de una de las personas, y fue grande mi sorpresa cuando veo que una de las cruces tenía la camiseta de la selección argentina con el número 9 y el nombre de Batistuta. Obviamente que me choqueó, me llamó la atención. Esperamos que la ceremonia terminara y me acerqué para preguntar de quién era esa prenda y quién era el familiar. Se acerca una señora mayor y me dice que su hijo murió a la edad de 18 años, era el año anterior a nuestra presencia. Y bueno, me comentó que al chico le gustaba muchísimo el fútbol, que soñaba con visitar a la Argentina alguna vez, y ese era el motivo por el cual él había conseguido en alguna circunstancia esa camiseta de la selección argentina, para comentarles estas anécdotas, y iniciamos así un ciclo de experiencia de gendarmes, y le deseo lo mejor. Y nuevamente, gracias. Seguimos con más Cascos Azules, y antes de irnos a la tanda escuchábamos a la anécdota del suboficial mayor retirado Martín Ostúbal, que también es de la Gendarmería Nacional, y nos ilustraba momentos significativos en desafíos enfrentados en cumplimiento de la misión, Eduardo. Muchísimas gracias. Sí, como dijo él, a partir de ahora, los lunes, vamos a tener un espacio particular para todos los veteranos en misiones de paz, gendarmes, de las Fuerzas Armadas y demás, que quieran contar sus anécdotas, y para nosotros es súper bienvenido. Y por otro lado, quiero dar las vías de contacto para que se puedan contactar con nosotros. Al WhatsApp 11 5762 2985, Eduardo. Todo por mirarte que estás concentrado. En nuestra página web, en www.cascosazules.com.ar. En Facebook nos encontrás como Cascos Azules FM, en Instagram como Cascos Azules ARG, en X como @CascosAzulesARG, en YouTube como Cascos Azules Radio, en TikTok @Cascos Azules Radio. Siempre pedimos el like, Eduardo. Like, por favor. Y si nos quieren dejar mensaje, al 11 5762 2985. Bueno, Eduardo, ¿cómo seguimos? Creo que hoy vamos a escuchar algunos de esos audios que hemos tenido de alguien que nos anticipa lo que va a ser su comentario a posteriori.
Bueno, vamos a hacer un pequeño comentario. Yo antes quisiera contarles que en el CARI, en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, y también auspiciado por el Ukrainian Institute, mañana martes 23 de septiembre, un día especial, a las 13 horas se va a desarrollar el tema Crimea, claves para comprender Ucrania. Es una conferencia a cargo de Alim Aliev, que es el vicedirector general del Instituto Ucraniano. Es una actividad organizada por el Comité de Asuntos Euroasiáticos del CARI en colaboración con el Instituto Cultural Ucraniano. De vuelta, esto es en el CARI, Uruguay 1037, primer piso, y a través de, justamente las líneas de contacto vamos a difundir cuál es la otra modalidad, que también puede ser por Zoom. Esperamos que nos acompañen para meternos en esta temática, en estos temas. Hoy por hoy el mundo se ha vuelto un lugar un poco más peligroso, un lugar un poco menos estable, y sugiero a nuestra audiencia analizar lo que está sucediendo. Justamente, antiguamente hablábamos de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, esta carta que de algún modo fue escrita justamente en vísperas del fin de la Segunda Guerra Mundial, pero con vistas a delinear lo que iba a ser el mundo de posguerra. Y ahí se fija un criterio, un ámbito de aquellos países que se aliaron. Ahí, y sintomáticamente, automáticamente se genera otra fuerza, otro ambiente, otro lugar que en su momento Churchill, el primer ministro británico, le había bautizado con el nombre de la cortina de hierro, que una vez más allá de la cual esto abarcaba inclusive Berlín dividida y la Alemania federal de la Alemania comunista, más un sinnúmero de países satélites de la otrora Unión Soviética. Llama la atención que justamente la OTAN, con su sede en Bruselas, en Bélgica, su contraparte era el Pacto de Varsovia, el pacto de la capital de Polonia. Hoy Polonia, integrante de la OTAN, miembro de la Unión Europea, distanciada no solamente de Rusia, sino también de su aliado más cercano, aparentemente Bielorrusia, agredida por estos drones, quizá capciosos, quizá no demasiado virulentos en su ataque, pero que de algún modo demuestran una suerte de exploración de los tiempos de reacción, de las respuestas, de la naturaleza de las respuestas, de la naturaleza inclusive de la política y de la diplomacia en cuanto a reaccionar, si van a apelar a lo que es el artículo 4 de la Carta Orgánica de Naciones Unidas, de la OTAN, que es solamente llamar al resto de los países a consenso, a debatir el episodio, y no justamente el que sigue, el artículo 5, que ya habla de una acción conjunta por parte del resto de los países cuando uno de ellos se ve agredido o amenazado. Formando parte de este aquelarre mundial que se está constituyendo, y iniciamos el programa hablando de que existe esta posibilidad de que en New York justamente los presidentes de los países, los primeros ministros, los primeros mandatarios, se puedan reunir para bilateralmente o multilateralmente puedan de algún modo debatir y tratar de llegar a coincidencias para justamente que no sea la guerra la respuesta para la solución de los conflictos que los separan. Cascos Azules tuvo, por ejemplo, la oportunidad, y a través también de esto del CARI, del cual nombrábamos hace un rato, de compartir una mesa el pasado 10 de junio de este mismo año con el
primer consejero de la Embajada Palestina en Argentina, que es Riyad al-Alabi, no sé si está bien pronunciado, en la oportunidad de una cena anual que el CARI invita a quienes somos miembros de ello ahí en la Sociedad Rural Argentina. Esto de algún modo pretende desnudar lo que de algún modo está sucediendo. El reconocimiento nacional del Estado palestino ha contado con una actitud abierta, denotando ello una apertura que no necesita de los luctuosos acontecimientos que sufre hoy Medio Oriente para consternarse y sumarse ahora, como sí lo hace, por ejemplo, Reino Unido, Canadá, Australia, Portugal, y en estos mismos momentos lo está haciendo España, Francia y varios otros países, reconociendo a Palestina. Argentina ya la reconocía desde el año 2010. El problema no son los palestinos, ni siquiera los gazaríes, sino los que ellos permitieron. Esto es una reflexión que me gustaría compartir en el poco tiempo que tenemos. Por omisión o por error de elección, por deliberada o engañosa imposición, por violencia o cínica promesa, el extremismo de Hamás, esa fracción guerrillera violenta, se impuso y arrebató la conducción de las vidas de la autoridad a la autoridad palestina, fraccionada para conducirlos a un holocausto que ya lleva más de 65.000 muertos en lo que es la Franja de Gaza. La sufrida población de la Franja de Gaza, zona conocida por la mayoría de nuestros peacekeepers, no les resulta ajenos a aquellos que han estado por Jerusalén, Líbano o Siria, inclusive los chipriotas, los que han estado en Chipre y han viajado a Medio Oriente, a Tierra Santa, y de cuyo número, bueno, lamentablemente no tenemos. Hablamos de cerca de 65.000 argentinos que han participado en misiones de paz, pero hasta que no tengamos un observatorio que nos permita tener un fidedigno número de los que han sido los desplegados, bueno, nos manejamos con estas aproximaciones. Misma suerte que la corrida en otras latitudes, porque decimos que no son de Hamás la mayoría de los gazatíes, como tampoco la mayoría de los libaneses son de Hezbollah, la mayoría de los colombianos no son del Frente Alternativo Revolucionario del Común Ejército del Pueblo o las FARC, como la mayoría de los argentinos no son ni montoneros ni arpianos, ni los peruanos de Sendero Luminoso, ni los chilenos del MIR de Chile, del Movimiento Izquierda Revolucionario del 65 al 90, ni del Ejército de Liberación Nacional de Bolivia, todos los bolivianos, ni del VAR de Palmares o de la Colina, que es el Comando de Liberación Nacional que asoló Brasil durante tanto tiempo. Bueno, ¿a qué vamos? A que de algún modo Hamás se interpuso, arrebató la conducción y de algún modo no permitió que un criterio democrático, un criterio selectivo hubiera facilitado la elección de quienes debían conducir la suerte en esa Palestina dividida entre Cisjordania, la Franja de Gaza y tantos otros spots, que lo digo así a propósito para vincular que, por ejemplo, Bethlehem, donde está la Iglesia de la Natividad, es un sector que está bajo control no de Israel o de Netanyahu, no, es de la autoridad palestina. Jericó y tantos otros lugares, que es como una especie de diferentes sectores que quien viaja por Israel, quien pasea por Tierra Santa, se va a dar cuenta que no todo el territorio está de algún modo controlado, dominado y gobernado por la gente de Israel. Bueno, en simultáneo y de algún modo lo que habíamos anticipado, se celebra ayer, como lo dijo Valeria al principio, el Día Internacional de la Paz, instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1981. Capciosamente, el primer año que se celebró fue el 1982, ese año, dije 83 yo antes, equivocado, 1982, que bueno, había sido un año bastante duro para la República Argentina, con nuestra guerra del Atlántico Sur. Vaya año cercano y dolorido para los argentinos. 2 décadas más tarde, en el 2001, la Asamblea General decidió por unanimidad designar ese día Jornada de No Violencia y Alto el Fuego,
Por eso Cascos Azules Argentinos instauró en su pasillo del piso 2 la bandera de los 3 círculos que nos fuera otorgada como embajada de paz por la organización Mil Milenios, y bueno, acá estamos. Y a nuestro pueblo judío, el de todo el mundo, nuestro deseo de Shana Tová, Umetukal, perdón para la mala pronunciación, que significa que tengas un buen año, que tengas un buen año nuevo y dulce, respectivamente, y ambas son expresiones comunes durante la celebración del Rosh Hashanah, que es el comienzo del año nuevo judío que empieza ahora. Se trata de las fechas más sagradas del judaísmo, junto con Yom Kippur, Día del Perdón, y el punto culminante de unas jornadas de reflexión que todas las religiones monoteístas tienen. Así que esto es un poco lo que queríamos compartir. Y tenemos... Charlie, ¿me pasás el audio, por favor? Bueno, tenemos otro que también tiene muchísimo que ver con el tema de las misiones de paz, y a ver si sabemos de quién se trata. Cuando terminó la guerra, la Argentina recibió grandes honores, desfiló por la Quinta Avenida como si fuera una gran hazaña. Era el almirante Molina Pico, era nuestro agregado naval en Washington, si recuerdo bien, y ahí empezamos a entender todos la importancia de acompañar y de acentuar las operaciones de paz. Bueno, esto es un comentario que nos hace nuestro querido amigo de Cascos Azules, el ex vicecanciller Fernando Petrella, en oportunidad de una entrevista que hemos hecho. Y ahora sí, que tenemos vamos a escuchar al coronel Sáncero. Bueno, uno de los experimentados que ha estado en esa zona. Vamos a escuchar algo un poco más nuevo. Soy el coronel retirado Pablo Sáncero, y durante 2024 serví como jefe de personal militar en la misión de paz de Naciones Unidas en el sur del Líbano. Lo que comenzó inicialmente como una operación de mantenimiento de la paz terminó transformándose en una guerra abierta entre Hezbollah y las fuerzas de defensa israelíes. Entre explosiones, alarmas, bombardeos y refugios en búnkers, tuve la responsabilidad de gestionar los recursos humanos de más de 10.000 efectivos de 49 países distintos. Una experiencia operacional única que me llena de orgullo y que puso a prueba cada lección aprendida en 40 años de servicio en el ejército argentino. Fundación de apoyo al Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares. Desde 1992, apoyando al Instituto y las delegaciones de todo el país para mejorar la atención de los beneficiarios mediante obras y equipos. A través de la Fundación, el IAF realiza donaciones de equipamiento médico encuadrado en el convenio firmado con las Direcciones Generales de Salud de las 3 Fuerzas Armadas Argentinas. www.fundacionyaf.org. Cascos Azules Argentinos es auspiciado por la Sociedad Militar Seguro de Vida. Sociedad Militar Seguro de Vida. 120 años contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus asociados, brindando servicios mutuales en todo el país. El mutualismo constituye el sistema social solidario más antiguo y como tal, solo Sociedad Militar Seguro de Vida puede generar el espíritu de una mutual que lo guíe en todas sus acciones. Para ello, cuenta con el valor más importante que posee: su personal. Para ayudas económicas, ahorro mutual, administración de haberes, tarjetas de crédito y débito, el horario de atención personalizada de la sociedad es de 7:45 a 13 horas. Sociedad Militar Seguro de Vida. Le contamos que mañana es el cumpleaños de Eduardo y bueno, nada,
quería anticiparles por si mañana lo quieren saludar. Bueno. ¿Qué vas a hacer mañana, Eduardo, en tu cumpleaños? Creo que vamos a ir al CARI, vamos a estar en el tema de Ucrania, en esto que hemos invitado. Así no, que bueno, pero algo con tu familia. Bueno, vamos a ver, capaz que no. Por favor, claro. Los que no están en el extranjero. Tuyo, che. No, bueno. Vamos a ver si el fin de semana armamos algo. Pero bueno, no. Bueno, gracias Valeria, gracias Charlie, gracias por esta. No me cantó Marilyn Monroe esta vuelta, porque esta tiene que ver con ese momento tan especial que hubo hace unos cuantos años atrás. Qué lindo escucharlo a Sáncero. Él ha sido testigo, y esto del búnker, él ha tenido que esconderse en un búnker, como decimos en criollo, sí. Porque ha sufrido lo que la mayoría de los militares argentinos no le ha tocado vivir, y de algún modo esto él aquilata una experiencia, acumula una experiencia, y qué honor escuchar que de algún modo tuvo que poner a prueba todas sus lecciones aprendidas a lo largo de 40 años en el ejército argentino, en las Fuerzas Armadas Argentinas. Así que vamos a tenerlo dentro de poco, y él narrándonos sus vivencias y su modo de desenvolverse en este lugar del cual hemos hablado in extenso, y que el mundo sufre lo que está sucediendo ahí en Medio Oriente. Sí, de hecho él estaba con el mayor Diego López, que yo lo entrevisté porque usted estaba de viaje, así que salimos. Exacto. Que él volvió también junto con el coronel Sáncero de esa misma misión. Es cierto, porque fue hace un año ya, ¿no? Sí, más. Bueno, tremendo. Bueno, le mando un beso enorme al mayor Diego López, casualmente, que se encuentra en un ejercicio con nuestros nuevos observadores en La Pampa. Así que después voy a estar compartiendo fotos que me va a mandar y algún videíto del entrenamiento que están haciendo nuestros observadores militares próximos a desplegar para hacer las rotaciones, Eduardo. Bueno, y feliz de haber dado el espacio más que merecido para nuestra querida Gendarmería, de sus experiencias, y de que ellos les ha tocado sufrir la baja más impresionante en cantidad y en un accidente ocurrido en oportunidad de una misión de paz, y esto también tuvo que ver en Haití, anterior a la presencia de Fuerzas Armadas Argentinas, allá en el año, bueno, lo que les ha sucedido fue contemporáneo a su 1999, donde él estuvo allá. Tenemos que hablar con Gustavo de vuelta, Valeria. Sí, él en realidad llega a mí por nuestro corresponsal en Israel. Yo lo entrevisté a Cardón, ajá, al segundo comandante, y bueno, él me dijo de contactarlo a él, y bueno, nada, y se dio. Así que bueno, y también le agradezco al suboficial mayor Ostúbal, que también está tratando de destrabar para que podamos sacar a Gendarmería. Sí, vos viste que es el caso, por ejemplo, de Sáncero, se me olvidó el primer nombre de él, y también el caso de hoy de Gustavo, que ha sido realmente un placer escucharlo, y alentamos a que nuestra gente, a los experimentados, a los veteranos en misiones de paz, nos cuenten sus vivencias para visibilizar la grandeza y las cualidades que tiene nuestra gente de uniforme. Bueno, Eduardo, se nos voló el tiempo. Gracias, Charlie, gracias, Juan Piaggio, gracias, Eduardo, y que tengas mañana un feliz cumple. Nos volvemos a encontrar lunes y jueves 19 horas con más Cascos Azules Argentinos por el Mundo en Misión de Paz. Gracias y hasta entonces. Esto fue Cascos Azules, Argentinos por el Mundo en Misión de Paz. Nos volvemos a encontrar en nuestra próxima emisión. Cascos Azules, Argentinos por el Mundo en Misión de Paz. I
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sabrina Janusevsky. Desde acá, desde Madrid, en plena ola de calor, los quiero invitar a que se sumen a darnos like a través de las diferentes páginas que tenemos, a través de Instagram, cascosazules.arg, a través de nuestra página web www.cascosazules.com.ar. De esta forma hacen que se comience a difundir de una mayor forma la labor de todos los argentinos que están en diversas partes del mundo colaborando en las misiones de paz. Yo soy parte del equipo, desde aquí voy mandando información, así que lo importante de este video es que se sumen a cascosazules.com.ar y sean parte de esta epopeya.